Nuestro curso de neumatología ha abordado ya tanto la fundamentación bíblica del misterio del Espíritu Santo como el desarrollo que en la tradición ha tenido su consideración, tanto desde el punto de vista dogmático como desde el punto de vista teológico. Nos corresponde ahora asomarnos a una sistematización de este misterio que intentaremos hacer en un triple nivel. En primer lugar, ubicando al Espíritu Santo como una persona de la Trinidad. Esto tiene su vínculo natural con el curso de Dios revelado por Cristo, Trinidad, en donde apenas nos asomamos a algunos de los elementos esenciales del misterio del Espíritu Santo. En un segundo lugar, hemos de considerar la relación entre la Iglesia y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como quien anima y unifica a la Iglesia. En este sentido, nos asomamos al vínculo que tiene nuestro curso con la eclesiología. Esto incluirá también un acercamiento al Espíritu Santo en los sacramentos de la Iglesia, lo cual lo vinculará naturalmente con cada una de estas acciones celebrativas de la Iglesia. Y finalmente, un tercer bloque nos aproximará a la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del cristiano, y esto nos vinculará con distintos tratados de antropología teológica. El presente video se va a dedicar exclusivamente al primero de estos temas, el Espíritu Santo considerado como persona divina. Y vamos a proceder en tres elementos, simplemente señalando en cada uno de ellos lo esencial. En primer lugar, el Espíritu Santo en cuanto revelado, algunas de las condiciones básicas de su conocimiento, podríamos decir la neumatología fundamental. En un segundo momento, la delimitación dogmática, cuáles son los puntos salientes de las certezas de fe que tenemos sobre el misterio del Espíritu Santo, y en tercer lugar, lo que podemos llamar las explicaciones teológicas, algunas de las aproximaciones que se han realizado en la historia de la Iglesia para explicar este misterio desde el punto de vista teológico, concentrándonos en la propuesta de Santo Tomás de Aquino, asomándonos también a algunas propuestas contemporáneas. Sobre el conocimiento que nosotros tenemos de la Trinidad, hemos de decir lo siguiente. En primer lugar, que se trata de una auténtica y estricta revelación. Nosotros no tendríamos acceso al conocimiento de su realidad si no hubiera sido revelado. En este sentido, hablamos de un misterio en sentido estricto. Es verdad que en el Antiguo Testamento aparece la fórmula del Espíritu de Dios. Podemos considerarlo, sin duda, un antecedente de esta revelación, pero formalmente solo se da el conocimiento del Espíritu Santo a partir de la revelación en el Nuevo. ¿Cómo llegamos a conocer al Espíritu Santo como persona? Hay que reconocer que buena parte de su conocimiento pasa por la vía inductiva, es decir, por la experiencia cristiana. La misma Sagrada Escritura nos presenta más la acción descrita del Espíritu Santo, su operación, que una teoría. Aunque hay también claramente ideas sobre el Espíritu Santo, estas ideas se fundamentan en lo que el Espíritu Santo realiza. Podemos decir que en la acción se manifiesta la identidad del Espíritu Santo. Tanto en la Biblia como en la práctica de la Iglesia, el acceso inmediato al Espíritu Santo es un reconocimiento experiencial que se convertirá en un conocimiento después también teórico. El Espíritu es el que está presente, es el que sondea, es el que une, es el que consagra, es el que vuelve eficaz la acción cristiana, es el que tiene algo que ver en las relaciones con las otras personas divinas, pero siempre es esta acción la que nos permite asomarnos a su misterio. Insisto, el acceso a su misterio pasa ante todo por una descripción desde la experiencia. Ahora bien, una vez que se ha tenido esta descripción de la experiencia, se puede dar un proceso creciente de conciencia sobre la
identidad del Espíritu Santo. En este sentido también hay que decir que este reconocimiento teórico pasa después de que se ha reflexionado sobre el misterio cristológico y sobre el misterio trinitario en general. Finalmente, recordemos, y más en un tema tan complejo, que hay que distinguir los elementos dogmáticos, aquellas certezas de fe que se han alcanzado como parte de la maduración de la identidad cristiana, y lo que son elementos de explicación teológica de este misterio. En lo que se refiere al Espíritu Santo, se vuelve particularmente delicado este punto, porque las explicaciones pueden ser muy variadas, pero no hemos de olvidar los puntos salientes de los dogmas que se refieren al Espíritu Santo. Podemos nosotros siempre construir una explicación inteligente y responsable, pero sin despegarnos de aquellas certezas de fe que la Iglesia ha adquirido. Recordando además que algunos de estos elementos de las certezas dogmáticas pasan también por la dialéctica, sobre todo en el caso de las confrontaciones entre la perspectiva oriental y la perspectiva occidental latina. ¿Cuáles son entonces estos elementos que podemos considerar constitutivos dogmáticamente del misterio del Espíritu Santo? ¿Cuál es la delimitación dogmática que podemos hacer sobre él? Lo proponemos aquí en estas palabras: realidad, divinidad, personalidad, la palabra procedente, la procesión, y finalmente la misión. Lo primero que decimos es que el Espíritu Santo es real. Pertenece al ámbito divino. Dentro del ámbito divino se distingue del Hijo y se distingue del Padre, pero es alguien real. El segundo elemento que forma parte de estas certezas es que el Espíritu Santo es Dios. De él predicamos la divinidad. Esto lo reconocemos en la revelación porque se identifican acciones que se le atribuyen al Espíritu Santo que son estrictamente acciones divinas, y al mismo tiempo porque el culto divino, además de desarrollarse en el contexto que el Espíritu Santo suscita, va también dirigido al Espíritu Santo. Son puntos que fuimos reconociendo especialmente en el Concilio de Constantinopla. De hecho, podemos decir que es el Concilio de Constantinopla quien formula oficialmente de parte de la Iglesia estas certezas sobre el Espíritu Santo, lo que significa que en él hay una idéntica condición divina respecto al Padre y al Hijo. Es común a los tres la divinidad. Él no es un Dios tercero ni un Dios de tercera, es Dios como el Padre y como el Hijo, es Dios con el Padre y con el Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios. Con esto llegamos al tercero y más delicado de los puntos dogmáticos: el carácter personal del Espíritu Santo. De hecho, pudimos revisar en nuestro camino histórico cómo este carácter personal en algún momento fue interrogado, cuestionado e incluso negado. Hay que afirmar, a partir de las certezas obtenidas, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es persona, como llamamos persona al Padre y como llamamos persona al Hijo. La palabra persona se le aplica al Espíritu Santo. Dicho de una manera sencilla, Él actúa como alguien, no como algo. No es simplemente una manera de referirnos a la fuerza divina en general, es alguien en relación en la Trinidad. Ciertamente, la reflexión sobre la palabra persona atribuido a la Trinidad de manera precisa y clara por el camino histórico que hemos podido seguir nos lleva a varias preguntas. La palabra persona se predica unívocamente cuando hablamos de la Trinidad. Esto parece ser lo más señalado en la tradición de la Iglesia.
o podemos decir que hay elementos del ser persona distintos en las tres personas divinas. Independientemente de este punto que reflexionaremos todavía más adelante en la parte teológica, lo esencial es decir que hay algo común a las tres divinas personas al ser llamadas precisamente personas. Y en la delimitación dogmática hay que afirmar el Espíritu Santo es persona, más aún es la tercera persona de la Trinidad. El cuarto elemento que podemos delimitar como dogmáticamente vinculante es la especificidad personal del Espíritu Santo como el que procede. Ya veíamos que la palabra procesión es retomada directamente en el Concilio de Constantinopla por una inspiración de Gregorio de Nacianzo, apoyándose en Juan 15:26, un punto que estudiamos con bastante atención, de manera que esta sería la palabra para identificar el origen específico del Espíritu Santo. Aquí lo más importante es que se trataría de una procesión distinta a la que en el Hijo llamamos generación. También hemos visto que en el mundo latino la palabra procesión va a indicar tanto el origen del Hijo respecto al Padre como el origen del Espíritu respecto al Padre y al Hijo. Mientras la palabra procesión parece concentrarse como el nombre adecuado para hablar del origen del Espíritu Santo, y la palabra generación significaría estrictamente el origen del Hijo, en el mundo latino la palabra procesión se vuelve indistinta para indicar tanto el origen del Hijo como el origen del Espíritu Santo. Ciertamente lo que tenemos que decir como delimitación dogmática es que el Espíritu Santo no es el Hijo y que la procesión del Espíritu Santo se distingue de la procesión del Hijo. Ya hemos podido ver también en las diferencias entre Oriente y Occidente que aquí se encuentra uno de los puntos más complejos para explicar el filioque. Precisamente por qué en el mundo latino se considera el filioque necesario justamente para distinguir el origen del Hijo del origen del Espíritu Santo. Por último, en la delimitación dogmática, una palabra sobre la misión del Espíritu Santo. Esto no se refiere exclusivamente a la relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, sino a la acción del Espíritu Santo en la economía salvífica. Hay que decir que la Iglesia reconoce una acción eficaz del Espíritu Santo no solo en la encarnación, hay una acción previa del Espíritu Santo a la encarnación del Hijo de Dios. Se le identifica desde el principio como presente en la creación y al mismo tiempo como quien habló por medio de los profetas, una idea que pudimos distinguir desde tiempos de San Justino y que incluso se introducirá en la definición dogmática del Concilio de Constantinopla. Pero más allá de esta acción del Espíritu Santo en la creación y en los profetas, ocupa un lugar especial en la acción del Hijo de Dios encarnado. Respecto a Cristo, vemos que el Espíritu Santo interviene en la encarnación. Es el Espíritu Santo quien se hace presente en María, quien cubre con su sombra a María para que ella pueda ser el ámbito en el que con su libertad se hace presente el Hijo de Dios. También reconocemos en las narraciones bíblicas la presencia del Espíritu Santo en el bautismo del Señor, se insinúa en su transfiguración. Podemos ver, sobre todo en el Corpus Lucano, cómo el Espíritu Santo guía el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, e incluso lo reconocemos, al menos como insinuaciones analógicas muy interesantes, en la cruz y en la resurrección. Por otra parte, también se reconoce la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y con la Iglesia en todos los bautizados. Esto está presente claramente en el Corpus Paulino, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero también como una certeza constante en la tradición de la Iglesia. En síntesis, como delimitación dogmática, hemos afirmado la realidad del Espíritu Santo
su divinidad, su personalidad, su carácter personal de procedente y al mismo tiempo algunos rasgos de su misión. Estos son los puntos dogmáticos de su misterio. Desde estas ideas de la delimitación dogmática del misterio, podemos proceder a la explicación teológica. Hay que recordar que la explicación teológica es un esfuerzo de la razón por dar cuenta sistemática, armónica, también simbólica, de los contenidos que se han llegado a conocer. Hay que decir que una explicación teológica no es dogmáticamente vinculante, a menos de que esto diga también el magisterio de la Iglesia, pero también hay que decir que no toda explicación tiene el mismo alcance. La fuerza de una explicación dogmática depende de la calidad de los argumentos, de la manera como integra los elementos dogmáticos revelados y al mismo tiempo de la agudeza de su presentación, que no es siempre el resultado de la inteligencia humana, sino también la fuerza del Espíritu Santo que acompaña a la Iglesia para la maduración de los misterios que conoce. Procedemos entonces a algunos de los puntos de explicación teológica sobre el Espíritu Santo. Las explicaciones teológicas que vamos a proponer toman su esquema fundamental de la misma Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Así nos familiarizamos con sus ideas, con su argumentación, al menos someramente, pero también desde ellas profundizaremos algunos elementos que se han desarrollado en la teología reciente. En la Suma Teológica, en la primera parte, la persona del Espíritu Santo es tratada en las cuestiones 36, 37 y 38. Nosotros vamos a hablar, en primer lugar, y muy brevemente, de la procesión como noción. En segundo lugar, sobre el nombre del Espíritu Santo. En tercer lugar, abundaremos sobre la procesión del Espíritu Santo. Comentaremos algunos puntos sobre su lugar, llamémoslo así, en la Trinidad y desglosaremos estos dos nombres peculiares que se le suelen atribuir al Espíritu Santo de manera más personal, el título amor y el título don. Y finalmente, dado que esto ha aparecido también con mayor abundancia en la teología reciente, haremos una breve anotación sobre la relación del Espíritu Santo y Cristo en la economía de la salvación. De lo primero, solamente un sencillo apunte. Recordamos que cuando Santo Tomás introduce la manera como nosotros llegamos al conocimiento de las personas divinas, nos explica que solo las conocemos por revelación y no por razón natural. Esto está en la primera parte, cuestión 32, en los artículos del 1 al 3. Y aquí aparece esta idea de noción para identificar los elementos que pertenecen a cada una de las divinas personas y las distinguen de las demás, usamos nociones. La noción que corresponde al Espíritu Santo es la procesión, llamada también por otros autores expiración pasiva, en cuanto que el Padre y el Hijo tienen en común la expiración activa, llamada también expiración común, y la noción que le pertenece personalmente al Espíritu Santo sería justamente la de procesión. Ahora bien, Santo Tomás va a desarrollar una curiosa explicación sobre el nombre del Espíritu Santo, claro, inspirado en autores previos a él, pero que va a decir por qué el nombre del Espíritu Santo es ese Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo el Hijo, ni es el Padre, pero el problema es que la palabra Espíritu la podemos aplicar tanto al Padre como al Hijo. La palabra Santo la aplicamos también al Padre y al Hijo. Más aún, podemos llamar Espíritu al Dios Trino y podemos llamar Santo al Dios Trino. Entonces, ¿por qué surge un nombre compuesto, Espíritu Santo, para una persona divina con ingredientes que forman parte del misterio divino en general? Esto
lo va a resolver de una manera muy sugestiva, diciendo que es que el Espíritu Santo no tiene nombre propio, más que en la medida en que ese nombre propio refleja lo común, al ser el Espíritu Santo el Espíritu común del Padre y del Hijo. Se entiende que es un nombre que no es un nombre específico, junta en estos dos nombres, Espíritu y Santo, el hecho de ser el Espíritu común del Padre y del Hijo. Permítanme leer a ese propósito el artículo primero de la cuestión 36 de la primera parte de la suma. Dice ahí Santo Tomás: en Dios, dos son las procesiones. Una de ellas, la procesión por amor, no tiene nombre, como ya se dijo. Por eso, y como también dijimos, las relaciones derivadas de esta procesión no tienen nombre, por lo cual y por lo mismo, la persona que resulta de dicha procesión tampoco tiene nombre propio. Pero, así como por el uso del lenguaje encontramos algunos nombres que aplicamos para indicar tales relaciones, como procesión y expiración, los cuales por su concreto significado parecen los más apropiados para indicar tanto los actos nocionales como las procesiones, así también para indicar la persona divina resultante de la procesión por amor, por el uso que hace la Escritura, se ha encontrado como nombre más apropiado el de Espíritu Santo. Hasta aquí la cita. Es muy interesante el que se diga que la procesión no tiene nombre. Recordamos que si la palabra procesión se ha empleado para hablar tanto del origen del Hijo como del Espíritu Santo, el origen del Hijo tiene el nombre de generación. En cambio, la procesión es una palabra que se aplicaría en latín tanto para el Hijo como para el Espíritu Santo, y no hay un nombre específico más allá del mismo procesión. Ya dijimos que el nombre ekporegómenos, que aparece en Constantinopla, es tomado de parte de Gregorio de Nacianzo y del concilio del Evangelio según San Juan. En latín deja de ser un nombre personal, es un nombre genérico que se aplica tanto al Hijo como al Espíritu Santo. Es por esto que al no haber un nombre propio de la procesión por amor, que es la procesión del Espíritu Santo, tampoco hay un nombre propio personal más que Espíritu Santo. Ahora bien, este nombre tiene sus ventajas. Lo dice a continuación el mismo Santo Tomás. Seguimos citándolo. La conveniencia de este nombre puede fundamentarse en dos razones. La primera, por la misma realidad común que implica el mismo Espíritu Santo, pues dice Agustín en el De Trinitate, el Espíritu Santo es común a ambos y tiene como nombre propio lo que es común a los dos, pues el Padre es Espíritu y el Hijo es Espíritu, el Padre es Santo y Santo es el Hijo. Hasta ahí el primero. El segundo argumento, la segunda conveniencia, por su misma significación, pues en las cosas corpóreas la palabra espíritu parece indicar cierto impulso y moción, movimiento. De hecho, el aire expirado y al viento los llamamos espíritu. Por lo tanto, es propio del amor que mueve e impulsa la voluntad del que ama hacia lo amado. Por otra parte, la santidad se atribuye a aquello que está ordenado a Dios. Así pues, porque la persona divina procede por amor con el mismo con que Dios es amado, es adecuado que sea llamada Espíritu Santo. Ya esta singular explicación sobre el nombre de la tercera persona de la Santísima Trinidad incluye la explicación de la comprensión de ese movimiento intratrinitario que llamamos procesión, que es constitutivo del Espíritu Santo. Con esto nos vamos a algunos números anteriores de la Suma Teológica, la primera parte, cuestión 27, en los artículos 3 y 4, porque a partir de ello se va a explicar la procesión del Espíritu Santo. Hay que decir que es una procesión diversa a la procesión del Hijo, que se llama generación, y recordamos que para el mundo latino el filioque es necesario justamente porque es el que garantiza la oposición diversa del Hijo y del Espíritu Santo respecto a las otras divinas personas. También hay que señalar que esta
procesión del Espíritu Santo, en la explicación teológica dominante en el ámbito latino, se va a vincular con el proceso del ser espiritual que conocemos como amor. Se va a relacionar con la voluntad, a diferencia de la procesión del Hijo, que se va a ubicar en el ámbito de la inteligencia. Recordamos que para Santo Tomás las procesiones son movimientos que no tienden hacia algo externo, sino movimientos al interno de la vida misma de Dios, que genera la diferencia de oposición, la diferencia por oposición de las divinas personas. La procesión del Espíritu Santo se explica entonces en el orden de la procesión del amor. Leo de la primera parte de la suma, cuestión 27, artículo 3. Por la operación de la voluntad, en nosotros se encuentra otra procesión, la del amor, por la que el amado está en quien le ama, como por la concepción de la palabra, lo dicho o entendido está en quien tiene entendimiento. Por eso, además de la procesión de la palabra, hay otra procesión en las personas divinas y es la generación de amor. Es la constitutiva del Espíritu Santo. Ahora bien, más extensamente sobre la procesión del Espíritu Santo, dice Tomás en el siguiente artículo. En las personas divinas, la procesión de amor no debe ser llamada generación. Para demostrarlo hay que tener presente que la diferencia entre entendimiento y voluntad está en que el entendimiento está en acto por el hecho de que lo entendido está en el entendimiento según su semejanza. Por su parte, la voluntad está en acto no por el hecho que haya en la voluntad alguna semejanza de lo querido, sino porque la voluntad tiene una cierta inclinación a lo querido. Así pues, la procesión que responde a la razón del entendimiento lo es por razón de semejanza, y en este sentido puede tener razón de generación, porque todo el que engendra algo semejante. Esto se refiere al Hijo, paréntesis. Por su parte, la procesión que responde a la razón de voluntad no es considerada por la razón de semejanza, sino más bien por razón del que impulsa y mueve a algo. De este modo, lo que en las personas divinas procede por amor, no procede como engendrado o como hijo, sino más bien procede como espíritu. Con este nombre se indica un determinado motor, impulso vital, como se dice que por el amor alguien es movido o impulsado a hacer algo. La explicación de la procesión en la doctrina tomista se ubica entonces en el orden de la voluntad que permite la procesión del amor. La explicación entonces de la procesión del Espíritu Santo en el ámbito latino pasa inevitablemente por la incorporación del filioque. Ya hemos considerado desde el punto de vista histórico la problemática que esto supone. Aquí en la sistematización simplemente presento lo que propone Santo Tomás de Aquino. Para él, estamos en la cuestión 36 de la primera parte, artículo 2 y algunos otros fragmentos, es obligatorio decir que el Espíritu procede del Hijo, porque si no procediera del Hijo, no podría distinguirse personalmente del Hijo. Recordando que las relaciones personales en la Trinidad no pueden distinguirse más que por oposición, y en Dios no puede haber más relaciones opuestas que las relaciones de origen, por lo tanto hay que decir o que el Hijo procede del Espíritu, lo que no sostiene nadie, o que el Espíritu Santo procede del Hijo, y esto es lo que nosotros confesamos en sus propias palabras. Por lo tanto, si de la persona del Padre proceden dos personas, esto es, el Hijo y el Espíritu Santo, es necesario que guarden alguna relación entre sí, y no se le puede asignar más relación que la natural por la que uno procede del otro. Ya hemos abordado esta cuestión. El mismo Santo Tomás no ignora la dificultad que se da con los griegos, reconoce que los griegos conocen una cierta relación en la procesión del Espíritu Santo respecto al Hijo, pero también tiene la dificultad él mismo de entender el esquema que ya hemos tratado de la monarquía del Padre, que es uno de los elementos esenciales también en la manera de plantear el misterio trinitario de los ortodoxos.
Ahora bien, aquí hay que hacer una observación eh, más moderna en lo que se refiere al origen del Espíritu Santo. Autores, por demás muy dignos de respeto, como Weinandi o Harrower, consideran que hay que superar un planteamiento que encuentre en el Espíritu Santo demasiada pasividad, como que la expiración pasiva deja al Espíritu Santo simplemente como el último punto que explica la totalidad de la Trinidad, pero le niega al Espíritu Santo de alguna manera actividad o vitalidad. Esto lo explican ellos por lo que llaman secuencialismo trinitario. Primero el Padre, luego el Hijo, luego el Espíritu Santo. Estos autores, leyendo el pasaje de la ascensión, describen que el Espíritu Santo es el que establece al Padre y al Hijo uno junto al otro. O sea, tratan de describir una acción propia del Espíritu Santo. En este sentido, dirán, el Padre recibe del Espíritu Santo el ser Padre en referencia al Hijo. Como juicio a estos planteamientos que están presentes en varios autores que intentan no partir en Dios del uno, sino de la Trinidad en un cierto esquema más estructural que sustancialista, me parece válido el esfuerzo, porque es verdad que en el esquema clásico latino puede ignorarse, o al menos implícitamente, la vitalidad del Espíritu Santo, que por otra parte es la vitalidad característica en las descripciones que encontramos en la Sagrada Escritura. Pero tampoco es del todo justo que se calificara, por ejemplo, a Santo Tomás de secuencialista, porque lo cierto es que en el esquema de Tomás hay una simultaneidad o actualidad divina en las tres divinas personas y lo que se describe son las relaciones de oposición. ¿En qué consiste la vitalidad divina dentro del lugar que cada una de las personas ocupa en la Trinidad? Sin duda es un misterio, es válida la explicación, es válida la búsqueda, pero tampoco podríamos calificar tajantemente a Santo Tomás como un secuencialista. Esto nos permite hacer un comentario a propósito del lugar que ocupa el Espíritu Santo en la Trinidad. A veces la simultaneidad de la divinidad de las tres divinas personas y por lo tanto los planteamientos más estructurales de la Trinidad, más que sustanciales, pueden descuidar los elementos específicos de las tres divinas personas. Hay que decir que nosotros no tenemos acceso a este misterio sino por la revelación y el uso de la Iglesia. Habría que tener mucho cuidado de no identificar al Espíritu Santo como la perijóresis en persona. La perijóresis es la vitalidad común de las tres divinas personas. Ciertamente en esto el Padre es origen de la perijóresis. ¿Cómo podemos decir que cada una de las dos personas que proceden del Padre tendrán su propia especificidad perijóretica? No hablamos de esto ahorita. En la taxis, en el orden de la revelación, el Espíritu Santo aparece en tercer lugar. No significa que sea menos Dios en una especie de subordinacionismo neumatológico. Es Dios con el Padre y con el Hijo, como el Padre y con el Hijo. Es igualmente Dios, es igualmente Señor, es igualmente omnisciente, etc. Pero es el tercero. Entre los planteamientos modernos, aquí cabe recordar una síntesis interesante que hace Yves Congar a propósito de esto. Sí es verdad que el Espíritu Santo es en quien nosotros nos unimos, pero al mismo tiempo, al aparecer en tercer lugar, podemos decir que el Espíritu es el que consuma. Si santifica, perfecciona. Entonces es el punto de llegada, es el culmen en la Trinidad. Por eso ocupar un tercer lugar también es importante. El Espíritu Santo en la Trinidad inmanente es el que consuma, es el fin o la finalidad, el telos o incluso la teleiosis. Si el Padre es principio,
al Espíritu le corresponde ser el tercero como quien consuma. Es esto, dice el mismo Congar, lo que Agustín buscaba al decir que el Espíritu es el vínculo del amor del Padre y del Hijo. O, dicho en términos de Ricardo de San Victor, in patre origo unitatis, in filio in coatio pluralitatis, in Spiritu Sancto completio trinitatis. Si en el Padre encontramos el origen de la unidad y en el Hijo el principio de la pluralidad, en el Espíritu tenemos el carácter de completez de la Trinidad. Ahora bien, esta completez garantiza que la Trinidad no esté encerrada en sí mismo, el Espíritu en sí misma. El Espíritu es precisamente esta opción de salir, es posibilidad de salir, va a decir el mismo Congar. Al ser tríada, no está encerrado, sino vivo. El Espíritu de alguna manera garantiza el éxtasis de Dios, y es justamente esto lo que se indica al decir que es soplo, salida, impulso, éxtasis, amor y gracia. Llegamos con esto a un quinto punto de interés teológico, que es lo que se refiere al modo de entender el carácter personal del Espíritu Santo. Ya hemos dicho que en un nivel el uso del término persona en la Trinidad ha de ser unívoco en lo que se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero esto no quita las notas peculiares de cómo se explica el ser personal del Espíritu Santo. Se le ha llamado persona don, persona amor, comunión del Padre y del Hijo. Acabamos de mencionar el concepto de completio trinitaria que destaca Congar. Podríamos recordar la perspectiva del condilecto que señalamos de Ricardo de San Víctor, o como Müllen lo ha hecho en el siglo XX, el ser una persona en muchos. Hablaremos de algunos de estos aspectos. Partimos, sin embargo, de la sistematización clásica de Santo Tomás de Aquino. Recordamos que cuando Santo Tomás reflexiona sobre el concepto persona aplicado a la Trinidad, dice que le compete, dado que la palabra persona indica lo más perfecto en toda la naturaleza, y estamos hablando directamente del ser subsistente de naturaleza racional. Es por lo tanto conveniente, dice en la primera parte de la suma, en la cuestión 29, artículo 3, que es conveniente que a Dios se le dé el nombre de persona, aunque advierte que no se puede hacer en el mismo sentido con que se da a las criaturas. Será un término empleado análogamente al usarlo en Dios y usarlo en las criaturas. También, ya lo hemos señalado en su momento, recordamos que para Santo Tomás la distinción de las personas divinas no tiene otro fundamento que las relaciones de origen. Por eso llegamos a esta notable explicación teológica que da Santo Tomás, llamando a la persona divina relación subsistente. Ahora bien, el Espíritu Santo personal es llamado amor. ¿En qué sentido distinguiríamos el Dios que es amor, lo que se refiere a la Trinidad, digamos, en las tres divinas personas, de llamar peculiarmente a la tercera persona amor? El mismo Tomás va a reconocer, estamos ahora de nuevo en la primera parte, pero en la cuestión 37, ya en los temas que profundiza el Espíritu Santo, el término amor puede ser tomado en sentido esencial, y entonces hablamos del amor trinitario, pero también puede ser utilizado en sentido personal, y precisamente en sentido personal es nombre propio del Espíritu Santo, como palabra es nombre propio del Hijo. Esto lo va a explicar haciendo una distinción en cuanto que en el amar no está implícita más que la relación del que ama con lo amado. Amor y amar tienen un sentido esencial, como cuando hablamos de conocimiento o de conocer en Dios. Pero también en cuanto los términos pueden ser usados para expresar la relación entre lo que procede por amor y su principio, y al revés,
como por amor se entiende el amor que procede, y por amar se entiende expirar el amor que procede, amor es un nombre de persona. Y en ese sentido, el verbo amar sería un verbo nocional, es decir, sería un término nocional, es decir, una manera específica de referirse a la persona del Espíritu Santo. En referencia del Espíritu Santo a las otras dos divinas personas, va a poder cerrar el corpus de este artículo Santo Tomás diciendo que el Padre y el Hijo se aman y nos aman por el Espíritu Santo o amor que procede. Sobre esta distinción entre amor en sentido esencial y amor en sentido personal, Juan Pablo II, en una catequesis del 14 de noviembre de 1990, comentó estos mismos pasajes de Santo Tomás, haciendo ver que la idea de la persona amor hunde sus raíces no solo en los textos de Santo Tomás, sino en la misma oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, en la idea de que Dios es amor y además en las citas paulinas de que vivimos el amor por presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero esto lo lleva a profundizar comentando, haciendo ver cómo esta idea es afín a muchos otros testimonios de la tradición. Quisiera destacarlos. A propósito de Palamas, va a citar un fragmento de su trabajo diciendo: el espíritu del Verbo Supremo es como un cierto amor del Padre hacia el Verbo misteriosamente engendrado, y es el mismo amor que el amadísimo Verbo e Hijo del Padre tiene a aquel que lo ha engendrado. Esta idea del Espíritu Santo, amor entre el Padre y el Hijo, aparece también en un autor más reciente, de cuño ortodoxo ruso, como Bulgakov, citado también por Juan Pablo II, quien dice: si Dios en la Santísima Trinidad es amor, el Espíritu Santo es amor del amor. Ahora bien, Agustín de Hipona va a relacionar este hecho de ser amor con otro título que va a acompañar siempre la explicación del misterio del Espíritu Santo. Es amor porque es don. En cuanto don, el Espíritu Santo solo puede ser dado a la criatura espiritual. Y va a decir Santo Tomás en la cuestión 38, siempre de la primera parte de la suma, que a la persona divina, a la tercera persona divina, le corresponde darse y ser don. Y lo explica así en el artículo número 2, en el corpus del artículo. En Dios, don, tomado en sentido personal, es el nombre propio del Espíritu Santo. Y lo explica. Para demostrarlo hay que tener presente que, según el filósofo Aristóteles, don es propiamente entrega sin deber de devolución. Esto es, que no se da con intención de recibir algo a cambio. Esto implica donación gratuita. La razón de la gratuidad de la entrega es el amor, pues hacemos regalos a quien deseamos el bien. Por lo tanto, lo primero que le damos es el amor con el que le damos el bien. Por eso es evidente que el amor es el primer don por el que todos los dones son dados gratuitamente. De ahí que, como el Espíritu Santo procede como amor, según se dijo antes, procede como primer don. Por eso, dice Agustín, por el don que es el Espíritu Santo se distribuyen muchos dones particulares entre los miembros de Cristo. Este punto concreto del carácter de don para el cristiano, para el que recibe que el Espíritu Santo habite en él y por lo tanto tenga la caridad teologal, lo veremos en el apartado antropológico. Me parece que Ángel Cordovilla ha logrado a este propósito una interesante propuesta en lo que él considera una aporía. Cómo explicar el puro don, que de alguna manera está en el subrayar el carácter último y pasivo del Espíritu Santo, a la actividad o el dinamismo que puede realizar el Espíritu Santo. Él lo va a resolver diciendo lo siguiente: el Espíritu Santo
es el ser para otro, obrando la comunión con el otro. Con esta explicación integra los elementos del ser don, el ser comunión y el dinamismo o la vitalidad propia del espíritu, precisamente en el hecho de que al ser don vincula el que da con el que recibe, hablando del Padre y del Hijo, pero lo podríamos extender también al misterio del don al ser humano. Por otra parte, esta especificidad del Espíritu Santo en otros autores lo podríamos también recordar o al menos mencionar, el esfuerzo que ha hecho Weinandi, señalando la especificidad del Espíritu Santo como espíritu filial, la peculiaridad que él encuentra en la, entre comillas, personalidad del Espíritu Santo es este ser el espíritu filial, y precisamente en esto identifica el vínculo con Cristo, el origen del Padre y la distinción respecto a las dos divinas personas, y al mismo tiempo el carácter de filiación adoptiva que se nos entrega por el don del Espíritu Santo. Como una hermosa síntesis de este ser don y amor del Espíritu Santo, el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Dominum et Vivificantem número 10, dice lo siguiente: Dios en su vida íntima es amor, amor esencial, común a las tres personas divinas. El Espíritu Santo es amor personal como espíritu del Padre y del Hijo. Por esto sondea hasta las profundidades de Dios como amor don increado. Puede decirse que en el Espíritu Santo la vida íntima de Dios uno y trino se hace enteramente don, intercambio del amor recíproco entre las personas divinas, y que por el Espíritu Santo Dios existe como don. El Espíritu Santo es, pues, la expresión personal de esta donación, de este ser amor. Es persona amor, es persona don. Tenemos aquí una riqueza insondable de la realidad y una profundización inefable del concepto de persona en Dios que solamente conocemos por la revelación. Para concluir, solamente una breve nota que ha destacado en la cristología neumática y en la neumatología cristológica de las últimas décadas. No solo se ha profundizado el misterio de la persona del Espíritu Santo, sino también se ha reflexionado sobre el misterio de Cristo, el Verbo encarnado y toda la obra de la salvación bajo la presencia permanente del Espíritu Santo, una peculiaridad que nosotros identificamos subrayada por el Evangelio de Lucas, pero que corresponde en realidad al misterio profundo y general de la encarnación. Valdría la pena recordar aquella fórmula afortunada de Ireneo: en la palabra Cristo están contenidas las tres personas de la Trinidad, porque para que se dé esta unción, el hecho del ser Cristo, se necesita quien unge, el Padre, se necesita al ungido, que es el Hijo, y se necesita la unción misma, que es el Espíritu Santo. Pues bien, una lectura de los misterios de nuestro Señor Jesucristo ha favorecido también la revisión de cómo el Espíritu Santo es el que permanentemente acompaña la misión personal del Hijo, desde la encarnación misma, que se lleva a cabo bajo la acción del Espíritu Santo, hasta cada una de las etapas, pasando por el ministerio público del Señor a partir del bautismo, el ser impulsado por el Espíritu al desierto, su transfiguración, incluso en el mismo Evangelio de Lucas, el momento de exultar y emitir este himno de alabanza movido por el Espíritu Santo, lleno de alegría. Yo te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos, hasta la misma muerte del Señor y su resurrección, recordando que también San Pablo describe que el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que resucitará también a nuestros cuerpos mortales. Entonces, una reflexión sobre la presencia del Espíritu Santo a lo largo de la vida de Cristo. Esto tendrá también algunas repercusiones eclesiológicas y sacramentales que veremos más adelante.
De esta manera concluimos el primer apartado sistemático de nuestra neumatología, lo que se ha referido al lugar del Espíritu Santo en el misterio de la Trinidad, el apartado estrictamente teológico de nuestro curso.